para que otra tercera persona pueda, ¿no? En su caso, cumplir con la prestación a la que estaba reatada el deudor primigenio, ¿no? Sin sufrir ningún tipo de alteración en sus elementos esenciales y en sus elementos accesorios. Ahora, ¿cuándo se da la subrogación del acreedor? En este caso es a la inversa, ¿no? Los derechos del acreedor, es decir, ¿cuál es el derecho del acreedor? El derecho del acreedor es cobrar, ¿no? Es cobrar aquello que se le adeuda o el derecho de poder exigir el cumplimiento, ya sea de una prestación positiva o negativa, ¿no? A una entidad, a una persona que normalmente en las consolidaciones de la deuda tendría que hacerlo el deudor. Entonces, en este caso, lo que se hace es que va a darse la figura de que el acreedor, ese derecho que tiene de poder exigir el cumplimiento de la prestación, positiva o negativa, lo va a transferir, lo va a ceder, ¿no? A un tercero que vendría a ser ya el nuevo acreedor y este es quien va a sustituir al acreedor en la relación jurídica para poder exigir el cumplimiento de la prestación, ¿no? En este caso, de esa manera es que opera la subrogación del acreedor, es decir, una tercera persona que inicialmente no tenía ningún vínculo jurídico con el deudor, ahora pasa a ocupar el lugar del acreedor primigenio y este tendrá todas las facultades de poder exigir el cumplimiento de la prestación debida, ¿no? Ahora les pongo un ejemplo. A mí me debían, bueno, era un estudiante, es un hecho real. Un estudiante vino una vez desesperado y indicando que estaban por rematar su propia inmueble y que me pidió prestado un monto de dinero. Entonces, bueno, uno movido por el espíritu de solidaridad, pueden decirse muchas cosas, le otorga el préstamo, se le otorga el préstamo de 10.000 bolivianos y resulta que nunca más apareció esta persona. Si uno es estudiante, tiene la seguridad de que esta persona va a continuar estudiando, va a seguir de pronto en la universidad y uno tiene la posibilidad de exigir que se le cumpla. Pero bueno, esta persona no simplemente que dejó de cumplir con la obligación, sino que también abandonó la universidad y bueno, no hubo manera de poderle cobrar. Entonces, qué es lo que se hizo en este caso? Yo le debía 1.000 bolivianos a otra persona. Bueno, en realidad por alguna actividad que había realizado a mi favor, por eh, una construcción de un pequeño espacio, entonces se le adeudaba 1.000 bolivianos. Y yo le propuse, ¿no? De poderle transferir 10.000 bolivianos, le dije, y además, como él me había ayudado en otras actividades en la oficina, entonces yo le dije, mira, te regalo estos 10.000 bolivianos, pero la condición es que tú te cobres. Y de esta manera es que se da la subrogación. Hicimos un contrato en donde yo le transferí aquello que me adeudaban para que pueda esta persona cobrar, ¿no? Con todas las de la ley, aquel crédito que inicialmente, o sea, la relación inicial era entre mi persona y esta persona que estudiaba en la universidad, celebramos un contrato y evidentemente al no haber cumplido, yo tengo la posibilidad de poder exigir el cumplimiento de la prestación, ¿no? Exigir el cumplimiento forzoso de la prestación de vida. Sin embargo, como no lo hizo y la falta de tiempo que tiene uno, ¿no? Para poder estar iniciando, haciéndolo citar, convocándolo, entonces yo preferí ceder, ¿no? Allí es un ejemplo claro de cómo se da la subrogación del acreedor. Entonces, yo le transferí lo que me debía a esta persona y está la fecha.
me informé que estaba iniciándole un proceso, bueno, en realidad ya lo había iniciado y está en la fase de remate del bien inmueble del deudor, ¿no? Así es, en el caso del acreedor, es decir, se sustituye a la persona que tenía el derecho de cobrar, ¿no? Por otra tercera persona que no tenía ninguna relación con el deudor de manera primigenia, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que se da la, eh, la subrogación del acreedor. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Quedó claro esta parte? Por si mm, tiene alguna duda, con toda confianza, por favor, no duden en preguntar. ¿Han entendido, no? Doctor, Sí, buenos días. sí, Adelante, por favor. doctor, buenos días. Tal vez todavía no está muy claro, ¿no? Ujú, Cuando un cliente, por ejemplo, nosotros ya podríamos estar en nuestro ejercicio de abogacía, ujú. viene con ese problema, entonces, ¿con qué argumento legal podríamos, no sé, ha estado en Código Civil algún artículo, entonces, para sustentarlo? Porque si nos va a ser vago, ¿no? Nuestro contrato, doctor. Ujú. Está regulado si nos revisamos el artículo 324 del Código Civil, 324, 325, 326 y siguientes. Ahí está básicamente lo que es el tema de la subrogación, ¿no? Ahorita estamos viendo, digamos, de manera conceptual simplemente lo que es el tema de la subrogación. Enseguida vamos a revisar los artículos correspondientes para analizarlos con mayor detalle. Pero lo que quería, perdón, que me entiendan, es que tanto el deudor como el acreedor pueden ser sustituidos en una relación jurídica. No se olviden que inicialmente, estimados compañeros, había dos sujetos en la relación jurídica, ¿no? Por un lado, el acreedor, que podría haber sido Mario. Después había el deudor, que podría ser Roberto. Mario y Roberto, ¿no? Mario como acreedor y Roberto como deudor, ¿no? Esta era la relación jurídica primigenia, ¿no? Roberto tendría que haber ejecutado, tendría que haber cumplido o realizado una prestación, ya sea positiva o negativa, a favor de Mario, ¿no? A través de un vínculo jurídico, ¿no? Celebrado por un contrato, ya sea de préstamo, de, un contrato de obra, cualquier tipo de vínculo jurídico que se haya podido establecer tanto entre el acreedor y el deudor, ¿no? Entonces, esa era la relación primigenia, eso se llama relación primigenia, la que primero se ha celebrado. Pero posteriormente, por ciertas circunstancias, tanto en la persona del sujeto pasivo como en la persona del sujeto activo, pueden presentarse ciertas circunstancias que impidan que se pueda cumplir la obligación primigenia. Entonces, yendo por el lado del deudor, el deudor no tiene los medios necesarios o los recursos necesarios para cumplir con la obligación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mm, Pero tengo un bien inmueble, ¿no? Que sobre el cual además se ha constituido una hipoteca o se ha constituido eh, un gravamen, ¿no? Que impide poderlo transferir de manera libre. Ustedes saben que al constituirse un gravamen, una hipoteca o cualquier tipo de restricción sobre la matrícula o la partida de un determinado inmueble, impide que el titular, el propietario, pueda transferir esa propiedad, porque cuando usted va, ¿no? Cuando usted quiere comprar un bien inmueble, lo primero que hace y deberían hacer es ir pues a la oficina de derechos reales para obtener un certificado de información rápida, ¿no? Que te va a reportar si sobre esa propiedad inmueble existe algún gravamen, alguna hipoteca, ¿no? Otro tipo de restricción que impida, ¿no?
los actos de traslación, es decir, actos traslativos, ¿no? Que permitan al titular transferir la propiedad a favor de terceros. Entonces, si usted advierte la existencia de algún tipo de gravamen, entonces sabe lo que está haciendo. No puede alegar posteriormente ignorancia, no puede decir, no, es que el vendedor me ha engañado. No, usted sabe que sobre esa propiedad inmueble existe un gravamen. Entonces, en este caso, la subrogación, teniendo conocimiento de este gravamen, el comprador, ¿no? Asume la deuda, compra, es decir, compra el bien inmueble, pero más la deuda del vendedor, ¿no? Que sería el deudor en relación al acreedor. Compra más su deuda. Entonces ahí se da la figura de eh, de la subrogación. Es decir, el deudor primigenio va a salir de la relación jurídica y esta persona que está comprando el bien inmueble va a entrar, ¿no? Se va a constituir en el nuevo deudor del acreedor. Ahí opera justamente la subrogación en relación al deudor. Ahora, la subrogación en relación al acreedor es el ejemplo que les ponía, ¿no? Cuando yo, obrando de buena fe, eh, otorgo un préstamo a un estudiante y este nunca me devuelve la deuda, pero como yo también adeudaba a una persona, ¿no? Entonces decido transferir mi derecho de crédito, mi derecho de poder exigir al deudor el cumplimiento de la prestación, de que me pague lo que se me adeuda. Entonces yo lo transfiero a favor de esta persona y esta persona asume el rol de acreedor, de nuevo acreedor, ¿no? A pesar de que no haya celebrado el contrato con el deudor. No ha celebrado, fíjense, esta tercera persona a la que yo le he dado mi contrato de préstamo. Hemos celebrado un contrato de, de subrogación y esta persona, pues obviamente, ¿no? Tiene toda la facultad, todo el derecho de poder exigir al deudor el cumplimiento de la prestación, ¿no? Y tal como les comenté, a la fecha entiendo está haciendo ya el remate de la propiedad del deudor para poder satisfacer, ¿no? El derecho de crédito. Entonces, esa es, ¿no? La subrogación de carácter personal, tanto en la persona del acreedor como en la persona del deudor. Ahora vamos a ir a ver, salvo que haya alguna pregunta, alguna duda, por favor. mm, Me dicen con toda confianza. Si no, vamos a ir a ver lo que es la subrogación real, ¿no? La subrogación Doctor, personal, reitero, opera en la persona del acreedor y en la persona del deudor. Sí, adelante, por favor. doctor, buen día, compañeros. Buenos días. Muy interesante la explicación. Doctor, una consulta. Cuando el banco o alguna persona te pide dos garantes y el que tiene que pagar ya no puede pagar y si tiene dos, ¿cuál de ellos paga? ¿Cómo se hace? ¿Se las denomina también subrogación, doctor? No. Ahí no estaríamos hablando de subrogación, más bien ahí hablamos de lo que vendría a ser eh, una, una relación solidaria, es decir, el deudor, ¿no? Bueno, en realidad esta persona no ha obtenido el préstamo, solo que se ha constituido en un garante solidario y mancomunado, ¿no? Simplemente está operando esa figura, es decir, la entidad bancaria, ¿no? Al no recibir el pago del deudor principal, lo que está haciendo es exigir el cumplimiento de la prestación a aquella persona que se ha constituido en garante solidario y mancomunado, ¿no? Allí no se olviden que hay un momento, ¿no? En el cual se establece una relación jurídica y ahí figura que, volviendo al ejemplo anterior, Mario, bueno, vamos a decir Mario es el banco, ¿no? Mario, ya le pondremos de Banco Z. Banco Z otorga préstamo ¿a quién? A Roberto, ¿no? Roberto.
Pero el banco Z le dice, Roberto, tienes que traer un garante, ¿no? Entonces, pero tiene que ser un garante solidario, un garante solvente, ¿no? De ahí viene también la palabra solvens, ¿no? Que es el sol que solventa, el que financia, el que está en posibilidades de cubrir la deuda. Entonces le dicen, tienes que traer un garante solvente y el garante solvente necesariamente viene siendo aquella persona que tiene algún tipo de patrimonio, ya sea un bien inmueble, un vehículo, algún derecho patrimonial que en su momento puede ser utilizado por el acreedor como garantía, ¿no? Como garantía. Entonces, al solicitarse, ¿no? Una garantía, entonces ahí, si bien, ¿no? El Banco Z celebra un contrato con Roberto, quien es el deudor principal, pero también celebra, ¿no? El mismo contrato, el mismo contrato con Andrea, por decir, ¿no? Que Andrea, que era muy buena amiga de Roberto, ¿no? Se constituye en garante mancomunada y solidaria. Obviamente, Andrea no ha recibido un solo centavo, sino simplemente se constituye en garante, ¿no? Se constituye en garante. Por lo tanto, l- de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a lo que dice el propio Código Civil, si Roberto dejara de cumplir, como estás diciendo tú, ¿no? Entonces el banco pues va a exigir el cumplimiento de la prestación a Andrea. Andrea es la garante, ¿no? Ahí no hay sustitución del deudor. ¿Por qué? Porque ambos, tanto Roberto como Andrea, al momento de haber firmado el contrato primigenio, no, de préstamo, se constituyen en deudores mancomunados y solidarios, ¿no? Mancomunados y solidarios. ¿Por qué? La obligación puede ser exigida a cualquiera de los dos. Pero Andrea dirá, pero yo no he recibido un solo peso. Sí, evidentemente no has recibido un solo peso, pero al haberse constituido en garante solidario y mancomunado, puede ser constreñida, puede ser obligada, Andrea, de cumplir la totalidad de la obligación. Ese es el riesgo de suscribir contratos mancomunados y solidarios, ¿no? En cambio, la subrogación es diferente. Andrea nada tenía que ver con el Banco Z porque no ha firmado ninguna relación, no ha firmado ningún documento, no ha firmado ningún documento. Pero como este muchacho, el Roberto, no puede cumplir con la prestación de vida, entonces, ¿qué es lo que hace Andrea? Andrea va a comprar su deuda de Roberto y, ¿no? Claro, obviamente le comprará pues a un precio menor o le exigirá, obtendrá algún tipo de beneficio. Siempre pasa eso, ¿no? Nunca las personas te hacen el favor a título gratuito, salvo contadas excepciones, ¿no? Siempre quieren obtener alguna ventaja y en el caso de Andrea, seguramente estará obteniendo alguna ventaja, ¿no? De esta sustitución. Es decir, Andrea va a pasar a ocupar el lugar de Roberto y la relación que era primigeniamente entre el Banco Z y Roberto, ahora la relación, el vínculo jurídico ya va a ser entre Banco Z y Andrea, excluyendo a Roberto. ¿Me entienden? De esa manera se da la subrogación en el caso del deudor y la subrogación en el caso del acreedor es cuando el banco Z dice, mire, estos señores no me quieren pagar y yo tampoco tengo el tiempo de poder estar cobrándoles, ¿no? Lo voy a vender mi crédito, lo vendo a otra persona, obviamente tal vez eh, perdiendo intereses o no sé, cediendo o transfiriendo a un menor monto, si la deuda es de $10,000, lo vende a 9,000, ¿no? Y el otro, con esta ventaja, además de que tiene derecho de cobrar intereses, etcétera, ¿no? Pues decide sustituir, ¿no? Ahí se da la sustitución del acreedor. Ya no es el banco Z el acreedor, viene siendo el banco N, por decir, ¿no? Entonces, este banco N va a exigir a Roberto el cumplimiento de la prestación primigenia. Esa es la subrogación en relación a la subrogación personal.
les decía, hay dos clases de subrogación, ¿no? Uno es la subrogación personal, la que estamos revisando ahora, y la subrogación real que vamos a revisar ahora. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Dudas, inquietudes? Creo que ya está claro, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la subrogación real, ¿no? En este caso, no se subroga a la persona. Lo que se subroga es una cosa o un bien por otro, ¿no? Pero con la misma cualidad, ¿no? El bien sustituido jurídicamente está en la relación, en la misma condición o cualidad que tenía el bien sustituido, ¿ya? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de cuando había una obligación de entregar, qué sé, puede ser entregar un vehículo, ¿no? Un vehículo modelo 2022, ¿no? Con determinadas características, ¿no? Y no se puede cumplir con la entrega de ese vehículo. Entonces, el deudor sustituye, ¿no? Eh, cumpliendo la prestación con otra, ¿no? Con con otro vehículo de similares características, ¿no? A las que primigeniamente se había acordado. Entonces, en el caso de la subrogación real, debe existir una relación de causalidad entre la salida de un bien y la entrada de otro. Tiene que además exigirse, dice ahí, no simplemente porque no existe la posibilidad de cumplir con lo que inicialmente se había acordado, sino tiene que ver, ¿no? Esa relación causal, es decir, de que el deudor no puede cumplir con aquello que se había acordado de manera inicial, ¿no? Y ahora tenga la posibilidad de poder cumplir, ¿no? Con otra prestación, de poder sustituir el bien, ¿no? Los casos más comunes de la subrogación real son la adquisición de bienes gananciales o enajenación de bienes de reservas hereditarias, sustitución de inmuebles, en el caso de hipotecas, ¿no? Por indemnización o expropiación. De los casos más frecuentes que se dan en el caso de la subrogación personal, ¿ya? Esa es perdón, la subrogación real, ¿no? Ahí la sustitución de inmuebles, tienes la obligación de entregar un bien inmueble, esto sobre todo en el caso de de las inmobiliarias, yo tengo un caso en la zona bueno, no, es Chasquipampa, un poquito más arriba, no, es por el lado de Irpavi, un poco más arriba. Ahí una inmobiliaria, como ha crecido bastante las inmobiliarias por ese lado, es decir, también el deseo de las personas de tener vivienda propia en zonas residenciales, ¿no? Entonces resulta que está mi cliente, que es enfermera, junto a otros médicos, han adquirido o habían tenido la intención de adquirir a cuotas, ¿no? Una propiedad inmueble que se encuentra por el lado de Irpavi, un poco más arriba, obviamente, ¿no? Entonces, terminan pagando las cuotas y resulta que, ¿no? La empresa que estaba haciendo precisamente la adjudicación de estos lotes no cumple, porque en ese interín, al parecer, tuvieron un proceso judicial con el gobierno municipal, ¿no? Y resulta que terminan perdiendo ese esa propiedad o está en proceso, está en litigio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No existe la posibilidad de poder entregar ese inmueble a favor de los compradores. Ahí no simplemente hubo una compradora, sino hay varios compradores, sobre todo médicos, no médicos, enfermeras, trabajadores en el área de salud. Entonces, estas personas que tenían la ilusión de adquirir un bien inmueble, fíjense, tuvieron que ser se les propuso la entrega, ¿no? De ese bien, de un bien en un lugar distinto, ¿no? Porque había esta imposibilidad de poderles entregar el bien que se había acordado
inicialmente, ¿no? Y ahí obviamente en este caso los médicos, las personas que han adquirido o habían pagado por el precio de este inmueble, tienen todo el derecho de exigir la restitución, ¿no? De lo que han adeudado, ¿no? A través de un proceso de resolución de contrato, más el pago de daños y perjuicios, porque si tú tenías la intención de comprarte un lote de terreno, pues es por ciertas características, ciertos atributos que tiene ese espacio, ese barrio, ¿no? Y que te pretendan dar otro lote de terreno en una altura mayor, en un lugar que hace bastante frío, etcétera, etcétera, no es aquello que tú habías pensado inicialmente adquirir, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, tiene que darse la resolución de contrato por incumplimiento por parte del vendedor, que viene siendo el sujeto pasivo, aquel que estaba obligado de entregar el bien inmueble, ¿no? Pero suponiendo que los compradores estuvieran de acuerdo, ¿no? Porque usualmente en el tema de la subrogación, em, en la subrogación real, ¿no? Tiene que ser de la misma cualidad, por eso estamos hablando, ¿no? Ahí de la misma cualidad, ¿no? Del bien que inicialmente se había acordado. Entonces, inclusive, al provocarse el perjuicio, pues se sobreentiende que el acreedor tenga que ofrecer otro bien inmueble en una mejor ubicación, ¿no? Pero de ninguna manera pues puedo ofrecerle otro lote de terreno en un lugar distante, en un lugar que no reúne las mismas cualidades de las que inicialmente se había acordado, ¿no? Esa es la característica de la subrogación real, ¿ya? Vamos a la subrogación hipotecaria, ¿no? Esto creo que ya lo he adelantado un poquito, pero es bueno aclararlo, ¿no? La subrogación hipotecaria se da cuando, ¿no? Una persona ha, teniendo, en este caso, constituido una hipoteca, ¿no? Un, yo, por ejemplo, también, a ver, les contaré un caso real, ¿no? Yo compré un lote de terreno, ya, un lote de terreno que tenía una serie de gravámenes, ¿no? Una serie de gravámenes que obviamente pues, devienen de hace más de 40 años, de hace más de 40 años, de instituciones que ni siquiera ya existen. Sin embargo, cuando el vendedor a mí me dijo, le venderé este lote de terreno, además porque me debía también, ¿no? Una cantidad de dinero. Entonces establecimos esta relación jurídica y al momento de suscribir la compra y venta me percaté de que existía, ¿no? Estos gravámenes de hace más de 40 años, algunos de hace más de 20 años, tres gravámenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se puede, y ya les decía, no se puede vender ni comprar, ¿no? Bienes sobre los cuales se haya establecido este tipo de gravámenes, a menos que el comprador asuma, ¿no? Las obligaciones que tenía el deudor, que en este caso es el vendedor, ¿no? El vendedor es el que tiene deudas, ¿no? Por no haber pagado sus deudas, le han embargado su bien inmueble o le han hipotecado, ¿no? Le han hipotecado. Y esa hipoteca continúa registrado, ¿no? En la matrícula del bien inmueble. Pero también bien sabemos, ¿no? Que nosotros, que la falta de ejercicio de un derecho crediticio da lugar a su prescripción, da lugar a la prescripción. Entonces yo esperaré un par de años y demandaré la prescripción liberatoria de esos gravámenes. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Tuve que subrogarme, tuve que asumir la deuda del vendedor, ¿no? Comprar y hacer constar en el contrato de compra y venta que yo, ¿no? Estoy asumiendo, teniendo conocimiento de los gravámenes, asumo dichas obligaciones, ¿no? En relación al acreedor, ¿no?
Es decir, lo que estoy haciendo es que me estoy constituyendo en deudor, ¿no? En relación al acreedor, liberando de esta manera al, al vendedor, que era el deudor, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la subrogación? ¿Por qué se da la subrogación? José de Paula nos aclara esta figura y dice que es un pago y una cesión de crédito, aunque esto, reitero, puede ser discutido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una transmisión activa de una creencia, ¿no? O en este caso, la adquisición de una deuda, ¿no? Por parte de un tercero. Vamos a ver cuáles son los requisitos de la subrogación, ¿no? La subrogación necesariamente tiene que hacerse de manera expresa, es decir, a través de un documento. No es admisible, ¿no? Decir, ¿sabe qué? Yo me estoy subrogando, yo le voy a pagar a usted, que siempre son de $5,000, ¿no? Yo le voy a pagar, pero ya deje libre a mi compadre, a mi comadre, a mi hijo, a mi hija, etcétera. No existe ese tipo de subrogación. Eso legalmente no va a surtir ningún efecto, ¿no? No va a surtir ningún efecto. Lo que tiene que ocurrir es que se celebre, ya sea un documento público o a través de un documento privado, ¿no? La cesión, la sustitución, ¿no? Ya sea del sujeto pasivo o del sujeto activo, ¿ya? Ese es un primer requisito que por favor no deben olvidar. Segundo requisito, el acto de subrogación tiene que hacerse al mismo tiempo que el pago, ¿no? Es decir, en este caso estamos hablando de que si como se va a subrogar, va a ser un tercero que va a entrar en sustitución del deudor, entonces tiene que hacerse en un mismo acto. Ya, no puede ser, después me voy a subrogar, después te lo voy a firmar el contrato por el cual asuma la obligación de cumplir con la obligación. No, tiene que ser al mismo tiempo. Tres, dice, la subrogación a instancias del acreedor puede constar en un documento público. Por lo general, es recomendable siempre que la subrogación se haga a través de un documento público, ¿no? Porque el otro puede incluso negar su firma, negar su, ¿no? Negar que haya celebrado ese documento, entonces preferiblemente celebrarlo en un documento público, ¿no? ¿Qué te cuesta? Gastar 80 bolivianos más en el reconocimiento de firmas a después estar contratando un abogado. Bueno, obviamente para los abogados es m- más trabajo, pero también, ¿no? Nosotros deberíamos asesorar de buena manera, porque en eso consiste, ¿no? Una atención profesional, ¿no? Que un servicio profesional que debe brindar una persona que está ejerciendo la profesión de la abogacía. Entonces, pero si lo haces en documento privado, es un poquito, mm, si bien está permitido, pero bueno, posteriormente, en el caso de algún accionar malicioso por parte del nuevo deudor, entonces tendrías que tal vez incluso demandarle en reconocimiento de firmas, ¿no? Elevar a categoría de instrumento público ese documento para que pueda ser exigible. Entonces, te liberas de todo esto si tienes la previsión de, en el momento mismo de la suscripción de ese nuevo documento para el cual se sustituye al deudor, ¿no? Lo puedes hacer a través de un documento público. Ya que estamos queriendo revisar la ley, obviamente vamos a revisar la ley ahora, el artículo 324. A ver, estimada Maciel, por favor, te ruego, ¿me puedes ayudar a leer el artículo 324 del Código Civil? ¿Puede ser? Maciel, señorita Maciel, no está. A ver, por ahí. Alguien que tenga su código a la mano, por favor. El artículo No, 324 del doctor, Código buenos Civil. días. Buenos días, Maribel. Adelante, por favor. Ah, no era Artículo Maribel. 324.
Ya, Ya, adelante. subrogación sería por el acreedor. El acreedor pagado por un tercero puede subrogar a éste en sus derechos y garantías. La subrogación debe ser expresa y hacerse al mismo tiempo que el pago. Exactamente. ¿Qué significa la subrogación? Hemos dicho en términos generales, ¿no? La subrogación es sustituir, reemplazar a una persona por otra en la relación jurídica. Es decir, ¿cuál era la relación jurídica, eh, estimada Maribel? A ver, aprovechando que estás con el micrófono prendido, ¿no? Mario y Roberto, Mario era el acreedor y Roberto era el deudor. Y Andrea vendría a ser el tercero. Entonces, en este caso, ¿no? Eh, ¿quién sustituye a quién? A ver, estimada Maribel, ya, te reitero. Mario era el acreedor o es el acreedor. Roberto el deudor y Andrea una tercera persona. Si decimos que la subrogación es sustituir, reemplazar a una persona por otra en una relación jurídica, entonces en este caso, ¿quién subroga a quién? Estimada Maribel. Maribel, Doctor, sí. ¿qué se A llamaba? ver, María, ¿cuál era el nombre de la otra Andrea, persona? Andrea. Ujú. Entonces, Mario dijo que era el Acreedor. acreedor y el otro, Roberto el deudor. entonces, Andrea reemplaza en este caso, como tercera persona a Roberto, sería como deudor. En un principio Ujú. era Roberto el deudor, entonces Andrea le estaría reemplazando como tercera persona a Roberto, doctor. Muy bien, excelente. Eso quiero que me entiendan, ¿no? Allí opera la subrogación. El acreedor pagado, en este caso, el acreedor Mario, es pagado por Andrea, ¿no? Por lo tanto, al haber recibido el pago de Andrea, Mario tiene que liberar, ¿no? Las garantías, ¿no? Que había constituido Roberto, ¿no? Tiene que liberar. Y obviamente quien va a asumir esa responsabilidad va a ser Andrea. Andrea llega a ocupar el lugar de Roberto, ¿no? Entonces, esa es la subrogación, en términos sencillos. Ahora, dice la subrogación además debe ser expresa. Eso significa que debe ser un documento. No vamos a sobreentender, ¿no? Que Andrea va a sustituir a Roberto. ¿Por qué? Porque Andrea es la que va a pagar la cuota mensual, Andrea es la que eh, bueno, de una u otra manera está cumpliendo, pero no puede estar haciéndolo tal vez de buena fe o no sé, por cualquier otra circunstancia, pero llega el momento de que Andrea deje de pagar, no se le puede obligar pues a Andrea, ¿sabe qué? Tiene que pagar. No, porque no existe ningún vínculo jurídico. Entonces, por eso es que la ley exige que sea expresa, que sea a través, ¿no? De un documento, ¿ya? De un documento. Muy bien. Ahora, vamos a revisar cuáles son las condiciones intrínsecas, ¿no? El tercero y el deudor tienen que tener la capacidad de orar. Esto significa que, a ver, yo apuesto que alguno ha debido olvidarse qué es la capacidad de obrar y la capacidad jurídica. A ver, estimada Diana, ¿qué entendemos por capacidad jurídica y capacidad de obrar? Diana, Diana, Diana a la una, Diana a las dos. Le pondremos nomás falta, pues, ¿no? Diana, nada. Solo Maribel participó porque yo registro las participaciones. También participó Hugo, ¿verdad? Ok. Nada. Maribel, bueno, Diana tiene falta, ¿no? Falta, no contestó. ¿Alguna persona, a ver, que me quiera aclarar en qué consiste la capacidad jurídica y la capacidad de obrar?
¿Cuál es la diferencia? Doctor, buen Compañero, día. buenos días, Doctor, señorita. Adelante, por favor. Bueno, doctor, la capacidad jurídica es la capacidad o aptitud legal para ser sujeto de derecho y la Ujú. capacidad de obrar es la facultad para poder ejercer esos derechos, doctor. Muy bien, Mari, ¿verdad? Mari Sánchez. Sí, Muy bien, Mari. Muy bien, muy bien. A ver, la capacidad jurídica la tenemos entonces desde el momento por el simple hecho de ser personas. A ver, permítame un segundito. Bueno, mil disculpas, estimados compañeros. Entonces, decía la capacidad, ¿no? La capacidad jurídica es es esa aptitud que tenemos todas las personas de poder ejercer derecho por el simplemente eh, de ser sujeto de derechos, por el simple hecho de ser personas, ¿no? Que la adquirimos desde el momento en que nacemos hasta el último día de nuestra existencia. En cambio, como lo dijo su compañera Mari, la capacidad de obrar es aquella aptitud, la idoneidad de poder ejercer derechos propia, por cuenta propia. Es decir, que yo puedo celebrar, ¿no? Cualquier tipo de actos jurídicos, negocios jurídicos, ¿no? Y que por estos tenga que responder, ¿no? No simplemente ante la ley, sino también ante ante las personas con las que voy a celebrar este vínculo jurídico. Muy bien. Entonces, uno de los requisitos para que tenga validez justamente la subrogación es que tanto el acreedor como el deudor y el tercero tengan la capacidad de obrar, ¿no? Segundo, el tercero y el deudor tienen que otorgar su consentimiento. Es decir, esta tercera persona, volviendo al ejemplo, ¿no? Andrea, que es el tercero, que va a sustituir a Roberto de la obligación o en la obligación, ¿no? Tienen que manifestar su consentimiento. Es decir, ¿cómo se va a otorgar el consentimiento? ¿Cómo imaginan ustedes que uno podría otorgar su consentimiento? Hemos revisado lo que es el consentimiento, ¿no? El consentimiento es la exteriorización de la voluntad a través de signos inequívocos, ¿no? Es decir, sí quiero, estoy de acuerdo, ¿no? Deseo realizar, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, manifestarlo a viva voz a través de signos inequívocos que no te hagan pensar querrá, no querrá, será, no será, no. Tienen que ser, sí, estoy de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo con lo que se está celebrando. Entonces, tiene que expresar su consentimiento y eso lo tienen que hacer a través de un documento. Allí, ¿no ve? En los contratos, nosotros cuando elaboramos un contrato, le ponemos una cláusula en la parte inferior, dice, del consentimiento. Yo, fulanito, en mi condición de tal y sutanita, ¿no? Expresamos nuestra plena conformidad con todas y una de las cláusulas expresadas en líneas superiores, ¿no? Y eh, doy mi plena conformidad, ¿no? Entonces ahí está diciendo que está dando su consentimiento.
¿ya? Una tercera condición en el caso de la subrogación es que en el acto de préstamo de dinero o bienes fungibles se tiene que hacer constar expresamente, ¿no? Es decir, si uno se está subrogando, no simplemente decir, me subrogo, ¿no? Paso a ocupar el lugar del deudor. No simplemente eso, sino se tiene que hacer constar que se está subrogando la deuda de $10,000, la deuda o la obligación de entregar, no sé, X o Z, o ejecutar X o Z prestación, o entregar un, un bien un bien determinado, ¿no? Tiene que hacerse constar, no simplemente decir, me subrogo la obligación, ¿no? Me subrogo la deuda. No, no, no simplemente eso. Tiene que hacerse constar, ¿no? En qué consiste esta obligación, ¿ya? Cuatro, el acto de préstamo y el acto de pago pueden constar en documentos separados. Es decir, la subrogación puede ser puede hacerse en un documento y lo que se está pagando también puede hacerse en otro documento. El pago obviamente tiene que hacerse al acreedor, ¿no? Entonces, este tercero paga al acreedor y ahí será a través de un documento. Y la subrogación obviamente también se puede hacer en un documento o también se puede hacer en un mismo documento, ¿no? Eso no es determinante. Y finalmente, un quinto requisito o una condición intrínseca, ¿no? De una subrogación es que el acto de subrogación tiene que hacerse en el mismo tiempo del pago, ¿no? Es decir, que no se puede decir, ya, me voy a subrogar, pero te voy a pagar, es decir, pasa a ocupar, pero y no se celebra ningún contrato, entonces ahí no, sería desventajoso para el tercero que está cumpliendo, ¿no? Con la prestación de vida. Entonces ahí este tercero tiene derecho a que se celebre un documento, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a revisar lo que es el artículo 325, ¿no? Que tiene que ver con la subrogación hecha por el deudor. Para ello, por favor, si alguien nos puede ayudar a leer, en este caso, a ver, estoy viendo a la Doctor, compañera. Sí, adelante, por Yo, favor. doctor. doctor, Ya, artículo, adelante. artículo Adelante. 325. Ya, adelante. Subrogación hecha por el deudor. Parágrafo primero. El Ujú, deudor que toma un préstamo, una suma de dinero u otra cosa fungible para pagar su deuda, puede subrogar al prestador en los derechos y garantías del acreedor, aún sin el consentimiento de éste. Parágrafo segundo. Para este efecto deben concurrir los requisitos siguientes. 1. El préstamo y el recibo deben constar en documento público. 2. En el documento de préstamo debe indicarse que la suma prestada se ha destinado al pago. 3. En el recibo debe declararse que el pago se ha hecho con la suma dada en préstamo para ese objeto. El acreedor a pedido del deudor no debe excusar la declaración. ujú. Muy bien. A ver, analicemos punto por punto. Dice el artículo, gracias Edith, y ya lo tengo registrado también. Muchas gracias. Permítame un ratito, por favor.
Mil disculpas, bueno, se me atravesó una llamada que era urgente, les pido mil disculpas. Estamos analizando lo que es el artículo 325, que tiene que ver con la subrogación hecha por el deudor, ¿no? Vamos a analizar punto por punto. Dice el deudor que toma en préstamo una suma de dinero, el deudor, ¿no? Que toma en préstamo una suma de dinero u otra cosa fungible para pagar una deuda, puede subrogar al prestador en los derechos y garantías del acreedor, aún sin el consentimiento de este. Es decir, que no necesariamente tiene que pedir permiso del acreedor para poder que una tercera persona pueda cumplir en lugar de él, ¿no? La obligación. Ahora, para que entendamos mejor, ¿no? Había un préstamo de dinero, volviendo a Roberto, ¿no? Roberto se presta $10,000, ya, $10,000 de Banco Z, ¿no? Banco Z. Pero Roberto ya no puede cumplir con la obligación, ¿no? Por X o Z razón, porque su perrito se ha enfermado y tuvo que operarlo, etcétera, etcétera. Entonces no pudo pagar la obligación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Su bien inmueble, el bien inmueble de Roberto, estaba constituido como garantía, ¿no? Como garantía de esa obligación, ¿no? Ahora, como la propiedad de Roberto vale, por decir, $70,000, ¿no? Entonces, a Roberto no le conviene que el Banco Z le inicie un proceso ejecutivo para que pueda cumplir forzosamente la obligación, porque si se va a un proceso ejecutivo, lo más probable es que este bien inmueble de Roberto termine evaluado en $30,000 o incluso hasta $20,000, ¿no? Entonces, no le conviene a Roberto. Entonces, Roberto prefiere venderlo a otra tercera persona, ¿no? Que va a ser Andrea, ¿no? Andrea está interesada en el inmueble de Roberto. Y le dice Roberto, ¿no? Andrea, mira, yo te vendo mi propiedad, tú sabes, puede costar tranquilamente $70,000, pero te lo doy en 60, ¿no? Te lo vendo, te lo transfiero en $60,000 y pero con la condición de que tú puedas cumplir, ¿no? O te lo vendo en 50,000, pero con la condición de que tú puedas cumplir, puedas pagar al banco estos $10,000 que yo adeudo, ¿no? Entonces, Andrea, que no tenía ninguna relación con el Banco Z, pasa a ocupar el lugar de Roberto, asume la deuda, ¿no? Bueno, termina pagando lo que adeudaba Roberto. De esta manera, Roberto queda liberado de la obligación y Andrea termina sustituyendo, ¿no? A Roberto y termina pagando al acreedor. Entonces, al banco, fíjense, no se le ha consultado. Aquí simplemente es que Andrea y Roberto se han puesto de acuerdo para poder sustituir, ¿no? La persona del deudor. Aguárdame un ratito, por favor.
Les pido nuevamente 1000 disculpas, por favor, no va a volver a ocurrir. Decía entonces, ¿no? Esa es una explicación bien sencilla la que quería realizar en sentido de que Andrea pues cumple la obligación de Roberto en relación al Banco Z, ¿no? Andreas sustituye a Roberto en la obligación y cumple con la obligación, ¿no? Por otro lado, el acreedor no podría rechazar el cumplimiento realizado por Andrea, ¿no? El parágrafo segundo dice, para este efecto deben concurrir los siguientes requisitos. Dice, el préstamo y el recibo deben constar en documento público, es decir, tiene que necesariamente, ¿no?, hacerse en un documento público. Segundo, en el documento de préstamo debe indicarse que la suma prestada se ha destinado al pago, ¿no? Es decir, como Andrea está cumpliendo el pago de los $10,000, tiene que hacerse constar que está yendo a cumplir la deuda que mantenía Roberto con el banco Z, ¿no? Con el banco Z. Entonces, eso también tiene que quedar, tiene que hacerse constar, ¿no? Si no, puede ser que alguno sobreentienda que Andrea le debía a Roberto, y no es cierto, Andrea no le debía nada a Roberto, ¿no? Sino que simplemente Andrea está cumpliendo lo que adeudaba a Roberto, ¿no? Entonces tiene que hacerse constar esta circunstancia. Tercero, en el recibo debe declararse que el pago se ha hecho con la suma dada en préstamos para ese objeto, ¿no? Entonces, en el recibo, no se olviden que el deudor, ¿no?, al momento de cumplir con la prestación debida, tiene derecho a que se le entregue un documento o un recibo por el cumplimiento de la prestación que ya ha cumplido para liberarse de la obligación. Porque de lo contrario, si no existe ese recibo, esa constancia de que ha pagado, ha cumplido con la obligación, entonces ahí estaríamos hablando de que el acreedor, obrando de mala fe, puede seguir exigiendo el cumplimiento de la prestación, ¿no? Entonces, para eso es justamente que se debe exigir necesariamente o se debe hacer constar en el recibo, ¿no?, que ese pago realizado, ¿no?, por Andrea, ¿no?, es como emergencia del cumplimiento de la prestación que adeudaba Roberto, ¿ya? Dice el acreedor, Doctor, además, sí, adelante, por favor. 1000 disculpas que le interrumpa, Hugo, no quiero Hugo, perder la idea. Si el bien inmueble está hipotecado, doctor, es decir, ujú. que los documentos están en el banco, ¿yo cómo puedo hacer, digamos, ese documento de manera aislada, digamos, el contrato de compra y venta de bien inmueble, doctor? Esa partecita, por favor. Gracias, doctor. Muy bien, gracias a ti, Hugo. A ver, en este caso, si hay el bien inmueble está hipotecado en el banco, entonces necesariamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Previamente, pues entre Roberto y Andrea, Andrea que es el tercero, ¿no? Suponiendo que en el ejemplo que tú dices, Roberto es el propietario del bien inmueble, ¿no? Pero quiere vender, quiere liberarse de la obligación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Andrea y Roberto previamente, ¿no?, suscribirán un contrato, ¿no? Un contrato en donde dirán, ya, evidentemente yo te voy a comprar tu deuda, ya, y tú me tienes que transferir la propiedad. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre, Hugo? En la práctica, tanto Andrea como Roberto acuden a la entidad financiera y le dicen, ya, se lo vamos a cancelar la deuda, pero en realidad lo estoy cancelando yo, ¿no? Como tercera interesada, que quiero adquirir el bien inmueble que está constituido como garantía hipotecaria. Entonces, haga usted la liquidación de cuánto es lo que se adeuda, ¿no? Porque una cosa puede ser el capital, ¿no?, que podría ser $10,000, pero más los intereses, suponiendo que Roberto se haya retrasado en el cumplimiento de la obligación, eso haya, eso haya motivado que pueda incrementarse los intereses, los honorarios profesionales. El banco te termina cobrando, ¿no?, hasta de lo que ha respirado su asesor,
¿no? Y la deuda puede tranquilamente elevarse a 15,000, 17,000, 20,000 dólares. Entonces ahí, por eso es que el tercero, ¿no? Y el deudor, por lo general en este tipo de garantías hipotecarias, acuden, ¿no? A la entidad financiera para hacer esta preliquidación, ¿no? O esta liquidación para establecer cuánto es el monto definitivo que se debe cancelar. Entonces, justamente Andrea pues tendrá que cumplir, tendrá que sustituir a Roberto en esa obligación, ¿no? Entonces ahí el banco, si bien eh, puede poner algunos pretextos, en el sentido de que se le deuda una y otra cosa, pero también Roberto y Andrea tienen los mecanismos legales para poder evitar, ¿no? Que los cargos que haga el banco sean extremadamente onerosos. A veces te terminan queriendo cobrar incluso por notificaciones que hayan podido realizar el personal de la entidad bancaria, supuestos daños y perjuicios. Pero si no demuestra que ha habido lucro cesante y daño emergente, no tendrían por qué cobrarte los daños y perjuicios. Toda exigencia de pago de daños y perjuicios tiene que ser demostrable, ¿no? Es decir, que ha sufrido pues un detrimento en su economía y por otro lado de que ha sufrido, a ver, dos son las condiciones para exigir la reparación de daños y perjuicios, hemos dicho, lucro cesante y daño emergente. ¿Cuál es el daño emergente? ¿Cuál es el daño que se le ha provocado a la entidad financiera? No se le ha provocado nada porque están cobrando intereses de que puede alegarse de lucro cesante, sí, pero a ver, no pueden cobrar pues doble interés, ¿no? Pues si está generándose intereses, están cobrando o están capitalizando, perdón, están cobrando intereses normalmente, ahí no hay lucro cesante. Tal vez se podría alegar daño emergente, es decir, que han tenido que contratar o recurrir a los servicios del notificador para que con su pasaje vaya al domicilio del deudor, ¿no? Y le haga constar que está retrasado y en el cumplimiento de la cuota, etcétera. Ay, perdón, creo que nos hemos emocionado y estamos pasándonos de la hora. Les agradezco mucho. Por favor, la próxima clase vamos a terminar, ¿ya? Muchísimas gracias y disculpas al docente de la próxima materia. Les quedo muy agradecido. Que tengan un lindo día. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, Hasta doctor. luego, Muchas hasta luego, gracias. hasta luego, hasta luego.